bendiciones a cada uno. Qué bueno que en este mes que nosotros estamos orando al Señor y clamando por un mes de sanidad y restauración, podamos adorarlo como lo hemos hecho en esta mañana, ¿no? Declarando verdaderamente el poderío del Señor sobre nuestras vidas. Justamente la palabra de Dios tiene que ver con esto, con el poder de Dios, con lo que Dios puede hacer, con aquellas cosas que por ahí nos resultan difíciles de creer incluso. Por eso quiero compartir un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 23. Y este mensaje tiene como título Un día asombroso. Y yo creo que un día asombroso de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros, tan solo un día puede ser transformador, poderoso y puede cambiar nuestra historia. Pero Dios no quiere solamente un día asombroso en nuestra vida, sino quiere que vivamos lo sobrenatural de Dios, que Él tiene poder para sorprendernos cada día en nuestra vida. Que nosotros podamos ver ese poder de Dios cada día, cada vez que nos levantamos y seguimos respirando, que abrimos la ventana, el sol sigue saliendo. Cada vez que nosotros seguimos teniendo fuerzas para caminar de la mano del Señor y seguir haciendo cosas y siendo desafiados a vivir esa vida que el Señor nos pone por delante. Amén. Así que bueno, voy a compartir este pasaje de Lucas, capítulo 1, del 5 al 23, donde la palabra habla acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice así la palabra: Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandatos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no has creído lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario.
cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. «¡Qué bondadoso es el Señor!», exclamó ella. «Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos». Bueno, hasta acá es la palabra del Señor y esta historia de la vida de Zacarías. La palabra nos cuenta que tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran de la orden sacerdotal, los que podían oficiar el servicio en el templo, que solamente lo podían hacer esos sacerdotes conforme a la costumbre del sacerdocio. Nos cuenta también la palabra que eran un hombre y una mujer justos y que cumplían la ley de Dios, ¿no? Que la cumplían, digamos, al pie de la letra. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, en este momento que nos cuenta la palabra de Dios, le había tocado a Zacarías ofrecer el incienso. Había tres tareas que debían cumplir los sacerdotes, pero el hecho de ofrecer el incienso era la tarea más especial, era la tarea como más importante de esas tareas que tenían que ofrecer los 3 sacerdotes en el servicio. Y en ese tiempo, en el tiempo en que nos cuenta la palabra y en el tiempo de Jesús, los sacerdotes se habían multiplicado mucho. Se cree que habría alrededor como de 20.000 sacerdotes, con lo cual en ese tiempo se hacía así, se tomaba y se utilizaba la suerte para ver sobre quién iba a caer el privilegio, ¿no? Y el servicio de poder entrar a ministrar ahí a la presencia de Dios, al lugar santo. Entonces le correspondió a Zacarías, y además obviamente en ese tiempo se tomaba como que Dios estaba dirigiendo esa acción. Y la tarea de ofrecer el incienso, esa tarea tan especial, cae sobre la vida de Zacarías. Zacarías, hombre justo, cumplidor de la ley, un hombre que seguramente más de una vez había estado adorando entre los que estaban ahí en el templo, en los que se habían reunido, que habría visto un montón de veces esa tarea y tal vez la habría deseado que le ocurra, que sea él un día el que pueda hacer esta tarea sacerdotal. Y realmente ahora le estaba ocurriendo. La suerte cayó sobre él y determinó que él ofrezca el incienso. Y esto era algo muy especial porque la realidad es que esto podría ocurrirle a un sacerdote una vez en la vida, tal vez. No es que era algo de todos los días o que lo podía hacer una y otra vez o muchas veces, sino que tal vez era algo que o no le ocurría nunca o le ocurría, podía ser hasta una sola vez en su vida. Incluso los otros sacerdotes repetían la tarea a la mañana y a la tarde, pero el hecho específico de ofrecer el incienso no era así. Era solamente una vez ese día y al que le tocaba y caía determinado allí. Entonces, imagínense qué momento especial, qué momento de intriga, de gran expectación, me imagino yo, para la vida de Zacarías, que tal vez tanto tiempo haya esperado poder hacer esto. Tal vez él fue y le pudo haber preguntado a los otros sacerdotes cómo era, había sido la experiencia. Lo cierto es que ahora lo tenía que vivir él mismo, tenía que vivirlo. Y aunque él era un hombre, ¿no es cierto?, devoto de Dios, aún así ocurrió algo extraordinario cuando él estaba allí. Los otros 2 sacerdotes salieron del lugar, el pueblo los vio, estarían todos pensando, allí está Zacarías intercediendo por el pueblo, ofreciendo el incienso. Saben que el incienso en la palabra de Dios está íntimamente ligado con la oración. Y seguramente en el corazón de Zacarías estaría la intercesión para que el Señor mande el Mesías libertador. No sé si en ese momento habrá orado o no Zacarías por un hijo, seguramente no, pero durante toda su vida, tal vez con su esposa,
habían orado con fervor por tener ese hijo que no tenían. Ahora algo extraordinario estaba ocurriendo, le estaba ofreciendo el servicio y un ángel de Dios, un ángel se aparece. Y cuando él ve este ángel, obviamente comienza a sentir temor, porque un ángel de Dios no es como a veces nos imaginamos en nuestra mente, un bebé desnudo con alitas, sino que es un ser imponente, un ser celestial. Sin embargo, y a pesar de todo lo que estaba viendo Zacarías, escucha el anuncio del ángel que le está anunciando que iba a tener un hijo con su esposa y que no solamente iban a tener un hijo en esa edad avanzada y siendo ya grandes ambos, los dos, sino que iba a ser alguien que iba a tener un propósito en el plan de redención de Dios. Es decir, este anuncio era algo muy importante. Era además el anuncio que iba a abrir el camino para lo que iba a ocurrir después, de que el Mesías iba a venir para traer salvación a la humanidad. Pero, ¿no es cierto? El ángel estaba ahí, le anuncia a Zacarías y le dice, estoy aquí para responder a tu oración. Estoy aquí para responder a tus oraciones. Porque la oración, tu oración y la de tu esposa, dice en el versículo 13, y la de tu esposa Elizabeth ha sido oída y tendrán un hijo, darán a luz un hijo. Ahora, este hombre, devoto de Dios, preparado para el servicio, conocía la ley, entendía y hacía todas las cosas, en el momento en el que Dios estaba por hacer algo tremendo y sobrenatural en su vida, comienza a pedirle pruebas a Dios de cómo iba a ocurrir eso, a pesar que Dios mismo le había mandado un mensajero extraordinario para contarle lo que estaba él a punto de hacer. Es que muchas veces cuando nosotros oramos por mucho tiempo o estamos esperando, nuestros tiempos y nuestras ansiedades no coinciden con el momento en que Dios quiere hacer las cosas, muchas veces comenzamos a perder el entusiasmo, se nos apaga en esa área la fe, empezamos a pensar tal vez que Dios ya es algo que ya pasó y que el tiempo no puede volver hacia atrás y que no hay forma de que eso se cambie o mejore o sea transformado. Bueno, Dios ahora estaba trayendo una respuesta, pero a Zacarías le estaba costando creer que Dios iba a hacer eso poderoso que tenía que hacer. Eso iba a ser algo sobrenatural, porque eran dos personas avanzadas, muy grandes ya, y además estaba la esterilidad de su esposa. Probablemente Zacarías ya en su interior, y como son nuestros pensamientos, ¿no? Que muchas veces son recurrentes en nuestra mente y que sin darnos cuenta se van alojando y albergando en nuestro corazón, y nosotros seguimos viviendo la vida y la seguimos muchas veces viviendo de la mano del Señor, pero aún así vamos atesorando en ciertas áreas, momentos, áreas de incredulidad, de falta de fe. Y así nuestro corazón se va poniendo muchas veces impermeable, y cuando Dios viene para hacer eso que aún habíamos estado esperando, entonces nosotros estamos cerrados por ahí a eso que Dios quiere hacer. Y este es un mes de sanidad y de restauración. Y nosotros tenemos que preparar nuestro corazón y ponerlo permeable para que Dios obre, para que mueva su mano, para que el Señor nos muestre, traiga respuestas, para que podamos con fe poner delante de su presencia incluso aquellas cosas que pensamos que son muy difíciles de que ocurran o de solucionar. Entonces, Zacarías le pregunta al ángel, dice el versículo 18, en aquel momento: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La actitud de Zacarías fue, en ese momento, frente a aquel ángel, fue: bueno, gracias
por esta promesa. Es una promesa tremenda, pero denme una prueba de que esto puede suceder, de que realmente Dios va a hacer esto, ¿no? Y pensaba, más prueba de la que estaba viviendo, algo extraordinario que estaba frente a sus propios ojos, pero sin embargo él estaba diciendo, yo necesito ver algo, necesito una prueba, necesito que me des alguna señal. Porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando estamos esperando ciertas cosas o hemos vivido distintas circunstancias en nuestra vida que nos han golpeado o que nos provocaron desesperanza, lo que ocurre es que cuando algo bueno quiere traer Dios sobre nuestra vida, pensamos, es demasiado bueno para que me esté ocurriendo a mí. Y saben, muchas veces eso hasta impide o coarta, y es como que yo mismo me auto boicoteo cuando Dios está queriendo hacer algo y me retraigo. Pero no tiene que ser un tiempo así para nosotros, sino que tiene que ser un tiempo donde con fe le permitamos al Espíritu Santo que las aguas se abran y el Señor pase en medio de nuestra vida. Porque seguro que vos, igual que yo, estamos anhelando muchas cosas y muchas cosas tenemos que poner delante de la presencia del Señor, nuestra familia, nuestra casa, nuestros trabajos, proyectos, pensamientos, tal vez cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón y queremos que Él toque. Tal vez cargas que traemos durante muchos años, tiempo atrás, y pensamos, no, yo voy a atravesar la vida con este dolor o con esta enfermedad o con esta mente que muchas veces me juega una mala pasada y no me permite tener paz en mis pensamientos. Bueno, yo quiero decirte que no, que este es un tiempo y es un mes en el que el Señor quiere moverse. No es que es en vano que nosotros estamos hablando de sanidad y restauración. Pero ¿cuántos son los que aquí van a comenzar a partir de este tiempo a creerle verdaderamente a Dios? Amén. Así que aquella que estaba recibiendo Zacarías ese día era una gran noticia. Era algo extraordinario lo que estaba por pasar en su vida. Pero él, al no creer, al dudar, al necesitar eso que se le responda a esa señal, lo que ocurrió no fue que el Señor le sacó la promesa, porque el Señor no pretende que nosotros seamos perfectos. Pero el ángel le dijo que a partir de ese momento se iba a quedar mudo y que no iba a poder hablar hasta que el niño nazca. Porque cuando la realidad es que cuando nosotros no podemos creerle a Dios el poder que Él tiene para hacer las cosas en nuestra vida, ocurre que nosotros se cierra nuestra boca y ya no podemos contar la buena noticia, no podemos transmitirle a otro la maravilla que Dios puede hacer en nuestra vida, porque a veces ni nosotros mismos lo estamos viendo. ¿Sabés de cuántas cosas que el Señor nos ha librado sin que vos y yo lo sepamos? ¿Cuántas veces el Señor nos dio la oportunidad de seguir viviendo? La salud que tenemos, el trabajo, los hijos, que son un milagro de todos los días, verlos crecer nada más. El tener la posibilidad de formar una familia, de habitar en bendición, de la paz por la cual pagó Cristo en la cruz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y para que nosotros tengamos esa paz, el Señor pagó un alto precio. Eso es milagro cotidiano, pero a veces nos acostumbramos y naturalizamos. Y como vamos, entramos, salimos, vamos, venimos y seguimos haciendo cosas, entonces nos olvidamos de que tenemos un Dios que no se mueve solo en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y nosotros muchas veces nos convertimos en vivir cada día en una forma chata, plana, natural, sin mirar un poco más allá, que hay un plano sobrenatural y un poder de Dios que habita entre nosotros, que el reino de los cielos está entre nosotros, que Jesús vino a inaugurar ese tiempo para nosotros. Y
Saben, Zacarías, cuando salía de oficiar el servicio sacerdotal, el pueblo dice que había una gran expectación, porque el pueblo estaba esperando siempre que el sacerdote salga. Si el sacerdote estaba en condiciones espirituales para ofrecer, iba a salir para poder bendecir al pueblo con la bendición sacerdotal. Y ahora Zacarías estaba sin palabras y no podía declarar esa bendición: que Jehová te bendiga, te guarde, te mire con agrado, ponga en ti paz, haga resplandecer sobre ti su rostro. Es que cuando nosotros se nos corta la fe, cuando nos cuesta creer acerca del poder de Dios, empezamos a no tener palabras de alabanza, empezamos a mirar las cosas naturalmente y sin poder declarar sobre nuestra familia la bendición y el poder de Dios. Así que no podemos desarrollar aún nuestro servicio, nuestro ministerio en plenitud y como el Señor quiere. ¿Qué le pasó a Zacarías? Que perdió la capacidad de asombro. Saben, en este tiempo, todo en este mundo quiere llevarnos aún a los hijos de Dios a que perdamos la capacidad de asombro de lo que Dios puede hacer, de que Dios sigue obrando con poder sobre la humanidad, de que Él es el Dios de la historia, del pasado, del presente y de mi futuro, y que ese futuro está guardado y escondido en Cristo, por más que el enemigo se quiera levantar para decir lo contrario. Zacarías tal vez había perdido la capacidad de asombro, la esperanza en que Dios podía hacer algo con su esposa. Se había entregado. No sé si hay algún área de tu vida en la que te entregaste. Bueno, yo quiero decirte que hoy el Señor quiere que la vuelvas a levantar delante de Dios. Aunque Él era fiel, aunque era intachable, no estaba preparado para eso asombroso que el Señor le quería mostrar. Y en este mes nosotros tenemos que permitirle que el Señor obre, que el Señor haga milagro, que restaure esas áreas en las que necesitamos, que creamos que Él sigue obrando en una mamá, en un papá, que se ponen de acuerdo para orar, para clamar, para ayunar, porque se dan cuenta que su hijo o su hija adolescente, el enemigo se lo está queriendo consumir y tienen que ir al rescate de su oveja, de ese rebaño que el Señor te dio, que es tu familia. Saben, esta semana vi cosas extraordinarias de padres que se pusieron de acuerdo, que empezaron a ponerse de acuerdo con el cielo para que venga el reino de Dios a su familia, y se pueden ver cosas maravillosas y extraordinarias. Cómo Dios suelta una mente, cómo empieza a transformar los pensamientos de tus hijos, de tu familia, de tu casa. Muchas veces nos preocupamos porque no nos alcanza el dinero, porque el trabajo es malo, y empezamos a buscar más trabajo, nos cargamos un montón. Muchas veces decimos, bueno, o aunque sea voy a trabajar por lo que me paguen, y nos empezamos lenta y sin pausa, a someter bajo las leyes de este mundo. Sin darnos cuenta, vamos siendo cautivados, enlazados. ¿Saben? ¿Pero qué hago entonces, pastora? Porque yo tengo que vivir y tengo que comer. Y bueno, tenemos que empezar al revés, tenemos que empezar por orar, por clamar, por ayunar, por pedirle, Señor, abrí los cielos, guíame, transforma mis pensamientos, cambia mi mente, ayúdame a creer, Señor, si hay un área en mí en la que mi fe falta, donde haya incredulidad. Señor, ordena mis pensamientos, toca mi corazón, trae orden sobre mi vida. Y después puedo entonces vislumbrar para tomar una decisión, para hacer las cosas según la voluntad de Dios. Miren, este es un tiempo en que nosotros tenemos que permitirle al Señor y crear el ambiente espiritual de fe para que las cosas sucedan, permitiéndole al poder del Espíritu Santo que obre.
que toque nuestras vidas y creer que el Señor algo nuevo y algo maravilloso puede traer sobre vos y lo puede traer también sobre mí. Pero saben, recordaba las palabras, recordaba a Jesús cuando volvió a su pueblo, a Nazaret. Dice en Mateo 13, 53 al 58, porque estuve reflexionando en este tiempo, ¿qué nos pasa a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos pasa a nosotros los cristianos? ¿Es que acaso nuestra fe se va apagando? ¿Es que ahora ya creemos en Dios pero no creemos en los milagros? ¿Se nos va apagando el hecho de vivir una vida que no solamente caminamos en lo natural, sino que lo sobrenatural de Dios sigue estando sobre nosotros, donde el poder de Dios se mueve y puede liberar a una persona, sanar una mente, transformar un pensamiento, donde puede ser desenlazado, desatado una persona y ver cómo su vida es cambiada y es transformada? Miren, los sentidos nos engañan y el corazón es engañoso, más que ninguna otra cosa, dice la palabra. Y sobre esas áreas es sobre las cuales el enemigo se va a levantar la voz para dictar lo contrario a lo que es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Para que te distraigas, para que te oprimas y para que dejes de tener fe en que tenemos un Dios poderoso que sigue avalando y bendiciendo y transformando la familia, a la persona, una casa, que restaura. Y miren lo que ocurrió en Mateo 13, del 53 al 58. Dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, esperen, voy a buscar el pasaje nuevo, ahí está. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y en su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Saben, Jesús cuando fue a Nazaret tenía toda la intención de restaurar, tenía toda la intención de sanar, tenía toda la intención de hacer tantos milagros como lo hizo en todas las aldeas y en todas las calles que visitó. Pero por causa de la incredulidad de ellos hizo pocos milagros allí. Es que nosotros tenemos que crear el ambiente de fe que provoque al mover de Dios, que provoque al milagro, que provoque al avivamiento en este tiempo. No es que Dios no quiera traer un avivamiento, es que muchas veces somos nosotros los que frenamos ese avivamiento. Porque nos volvemos básicos, rudimentarios y nos quedamos atrapados en las cosas y en los enredos de todos los días. Y muchas veces le echamos la culpa al enemigo cuando el enemigo ni siquiera tiene que hacer demasiado esfuerzo, ya estamos demasiados entretenidos con todo lo que tenemos en la cabeza. ¿No te parece parecido a la vida real, a las circunstancias? Bueno, Jesús quería hacerlo allí, pero no pudo moverse, no pudo porque la incredulidad frenó, porque rechazaban. Yo decía, qué extraordinario. Qué ser humano, estando Jesús ahí, escuchando una palabra, porque imagínate que la palabra de Jesús te atravesaba el corazón de punta a punta. Sin embargo, decía, ¿y dónde sacó la sabiduría? ¿Y cómo es que tiene estas palabras? Y se burlaban. Y frente a las verdades que Jesús les decía, se sentían profundamente ofendidos.
Es que este mundo se siente muchas veces profundamente ofendido por las verdades de Dios, por Cristo y aún por el Evangelio. Pero eso no tiene que hacer que vos y yo dejemos de creer ni de anunciar, porque para eso había venido el anuncio del ángel, para que Zacarías anuncie que venía Juan el Bautista a abrir el camino, porque el Mesías estaba ya preparado para venir a esta tierra, a la humanidad. Entonces pensaba, ¿por qué les pasaba a ellos estas cosas? Les pasó porque estaban mirando en Nazaret, cuando estaba Jesús, estaban mirando las cosas de abajo, estaban naturalizando a Jesús. No naturalicemos a Jesús. Jesús es poderoso, es sobrenatural. Como decía la adoración, es tu naturaleza hacer milagros suceder. Pero hoy solamente creemos de conciencia con la mente y nos cuesta romper esa barrera de la experiencia humana para poder atravesarla y tomar y arrebatar lo espiritual. Y el reino de los cielos es para los violentos que lo arrebatan, no para los que se quedan en el molde y esperando a ver qué sucede, sino para los que creen y lo toman y lo arrebatan. Y ellos estaban mirando naturalmente a Jesús, lo asociaban con las cosas terrenales, pero si vive acá a la vuelta, pensaban. Nosotros conocemos a su madre, a sus hermanos, pero si es el hijo del carpintero, pero si sus hermanas viven aquí entre nosotros, decían, ¿no? Estaban mirando todas esas cosas que miran los ojos humanos. Y eso es tremendo, porque aún ellos habiendo visto y escuchado y testificado de enorme cantidad de milagros que Jesús hacía, aún así lo que veían, lo que les entraba por los ojos y por los oídos y la experiencia de lo natural y de la vida cotidiana les estaba inhibiendo poder ver el más allá que Cristo quería traer sobre sus vidas. Ellos enlazaban, ¿no es cierto?, a las cosas del cielo las ideas de las cosas como suceden en la tierra. Porque nosotros vemos que así muchas veces funciona el mundo y creemos que Dios funciona también así, que funciona como funcionan las cosas de este mundo. Y Dios no funciona así. ¿Cuántos creen eso? Gracias a Dios, gracias Señor, que no funcionas así como en este mundo, ¿no? Gracias, porque eso es totalmente contrario a lo que Dios quiere hacer. Ellos miraban de ese modo, miraban lo natural, estaban mirando las circunstancias y cuando miramos eso no podemos ver más allá. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios puede hacer con nosotros y en nuestra vida. Pensá ahora por un momento, ¿cuál es la situación más difícil que tenés? Pensalo ahora. Pensá, ¿cuál es lo que más te cuesta creer que Dios puede llegar a transformar? Tal vez es algo en vos mismo, tal vez es algo en una persona que te rodea, que vos tal vez querés que haya ese cambio o lo que sea. Bueno, yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Y sabes que no lo digo yo eso, lo dice la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a creer a la palabra, tenemos que tomarla y creerla por completo. Porque si no, hacemos a Dios mentiroso. Y sin darnos cuenta más de una vez, no creemos al anuncio, a la palabra profética más poderosa, que es la palabra de Dios, la cual nos revela todas las cosas. Y es tiempo de creer. Nos sometemos lentamente a las leyes de este mundo. Trabajamos, comenzamos. En vez de comenzar por orar, por clamar y por pedirle al Señor, comenzamos al revés, mirando las circunstancias, mirando la situación. Zacarías dijo, somos de edad avanzada y mi esposa es estéril. Así que, ¿cómo va a ocurrir esto? Miró primero las circunstancias, que lo que Dios con su poder podía hacer. La lógica es
nos lleva a eso, la razón humana nos lleva a eso, pero es al revés en el reino de los cielos. Tengo que mirar primero lo que Dios puede hacer y después la circunstancia, porque cuando miro primero la circunstancia me quedo atrapada en ello, me cargo, me angustio, me acongojo y naturalmente pienso que nada puede cambiar esto. Pero cuando yo miro primero a Dios, entonces mi fe comienza a activarse. Cuando mi fe se activa, entonces Dios comienza a orar. El Espíritu Santo comienza a moverse, a anidar y a gestar para que la nueva situación comience a darse a luz, para que se provoque a la situación. Y yo creo que en este tiempo vos y yo tenemos que provocar al cielo para que las cosas ocurran aquí en la tierra. Amén. Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Pero ¿hallará hoy aquí fe entre nosotros como para que esas cosas sucedan? Dice en Lucas 1, 57 al 66 para terminar, que las palabras del anuncio que Dios había enviado se cumplieron. Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como a su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir. Y para sorpresa de todos, escribió su nombre Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Asociado a este acto de fe, a esta obediencia y a este ahora creer en Dios, al hacer las cosas a la manera de Dios y no a mi manera, se empieza a desatar nuevamente la lengua de Zacarías y lo primero que comienza a pronunciar son palabras de alabanza. Comienza a pronunciar adoración, comienza a profetizar sobre lo que iba a venir. Porque te puedo asegurar que cuando nosotros nos ponemos en sintonía con Dios, el Señor nos aviva el fuego en nuestro interior, nuestra fe comienza a crecer y comienzo a profetizar aunque no vea nada todavía, pero empiezo a declarar, Señor, yo sé que ahora veo esto, pero vos vas a hacer tal otra cosa. Señor, yo estoy acá ahora, pero vos me vas a llevar más allá. Comienzo a creer, Señor, sé que me enviaste al Salvador, sé que vas a abrir el camino. Señor, yo sé que vos vas a hacer algo nuevo. Ahora la mudez de Zacarías estaba terminando y esa mudez era un signo en realidad, o podría ser un signo de que Dios estaba cumpliendo todo lo que había anunciado a través del mensajero. Ante la presencia de Dios, ¿saben? La realidad humana calla, porque las voces que se levantan en nuestro interior, que todo el tiempo nos traen argumentos, todo el tiempo nos traen el no puedo, el no va a ser así, la experiencia dice esto, la tierra dice tal cosa, las leyes naturales son así. Pero cuando la voz de Dios se levanta en una generación, en una situación, en una vida, las cosas humanas callan. Ahí se derriban los argumentos. Ahí cesan los condicionamientos y las limitaciones humanas. La resistencia cae y el poder de Dios puede manifestarse. Cuando Dios habla, las cosas de este mundo hacen silencio. Por más fuerte que se quieran levantar a hablar sobre tu vida, tener la experiencia con Dios me lleva al cántico nuevo y a la transformación de vida que yo tengo que tener para que yo sea y viva cada vez más
conforme a la imagen y a la semejanza de ese Cristo que me amó y que me eligió, que me dio salvación y vida eterna para mi futuro, pero una vida en libertad y la palabra para que yo viva bajo esos principios y tenga libertad y sanidad también en esta tierra. Así que las primeras palabras que pronunciaron los labios de Zacarías eran alabanzas, profecía, gloria a Dios, maravillas, aleluya. Ustedes lo pueden leer, porque cuando, como te decía recién, cuando Dios habla, el mundo calla. Muchas veces el mundo se quiere levantar para gritar 1000 cosas en tu vida, pero si vos dejás hablar la voz de Dios a tu espíritu, entonces las cosas van a ser transformadas. Le voy a pedir a los músicos que puedan prepararse. Y quiero decirte que cada día para nosotros como hijos de Dios tienen que ser asombrosos. Este era un momento especial, pero nosotros tenemos que vivir la hermosura de lo sobrenatural de Dios, que se da en la experiencia cotidiana. Dice que sus mandamientos no están tan lejos que nadie nos los pueda alcanzar, ni tan profundo que nadie los pueda traer. Cerca de tu mente y cerca de tu corazón está la palabra. Está cerca. Y simplemente con que vos un día cierres la puerta de tu habitación y tengas un tiempo de lectura de la palabra, puedas poner una adoración, podés vivir la experiencia con Dios sobrenatural, porque la experiencia modifica la conducta, pero muchas veces la experiencia nuestra, la conducta está modificada por la experiencia de lo natural de todos los días, pero no por la experiencia con Dios. Porque cuando en mi vida viene la experiencia con Dios, me hace hablar distinto. Dejo de decir malas palabras que son el idioma de las tinieblas. Dejo de pensar con una mente caída para tener la mente de Cristo. Comienzo a ser liberado cuando estoy atado, cuando estoy atada. A veces nos bloqueamos y el enemigo aprovecha para enlazarnos y nos deja varados en un área de nuestra vida, en un momento de nuestra vida, porque el alma es atemporal y si no la sanamos, es igual que hayan pasado 10 o 50 años del dolor que se te provocó. Y vos tenés que llevar eso a los pies de Cristo para ser libre, para ser sano y para que no andes sangrando por la herida y eso te impida tener una vida buena y libre como la que el Señor te quiere dar, para que puedas ser ese sacerdote de tu hogar, esa sacerdotisa que pueda salir y declarar al pueblo y a tu familia y a quienes estén a tu alrededor esa bendición sacerdotal que antes era unos pocos, pero a través de Cristo Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora vos y yo vivimos como reyes y como sacerdotes, porque el sacerdote administra las cosas celestiales. Y eso somos vos y yo, que tenemos que administrar y ministrar las cosas celestiales. Y los reyes administran las cosas terrenales y los gobiernos terrenales. Y el Señor no nos dijo, ustedes van a ser solamente sacerdotes, tienen que estar solamente entre las cosas de Dios. No, dijo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, tenés que administrar lo espiritual y también lo natural y hacerlo para nuestro Dios y para la gloria de Dios. Entonces, ¿saben? Porque si no, cuando viene ese de repente de Dios, cuando Dios quiere soplar sobre tu vida, no estás preparado y no estoy preparada. No lo podemos tomar, no nos cuesta recibirlo, porque no estamos espiritualmente aceitados como para recibir con fe lo que Dios quiere hacer.
Por eso te decía recién que todos los días tienen que ser un día asombroso para nosotros, aunque nos pasen 1000 circunstancias. Cristo viene pronto, queridos hermanos. Esas señales se van dando día tras día frente a nuestros ojos. Qué fácil es para nosotros hoy como cristianos en este mundo que vivimos perder el asombro. Hoy es un tiempo donde el mundo está tal vez a punto de una tercera guerra mundial. Pasamos una pandemia, ahora está la viruela del mono, hay cada vez más enfermedades, más situaciones, más dificultades. ¿Y nosotros qué vamos a hacer como hijos de Dios? ¿Vamos a permanecer simplemente o vamos a avivar el fuego de la presencia? Vamos a estar velando, vamos a estar orando. Necesitamos, queridos hermanos, más que nunca de Dios. Una iglesia orando y velando, que cree ambientes espirituales donde los milagros puedan suceder, donde venga el de repente de Dios y lo podamos arrebatar, donde nosotros podamos levantarnos con fe para ver, creer y recibir. ¿Cuántos quieren ver, creer y recibir? Tenés que vivir la experiencia. Tenés que encerrarte en tu habitación. Tenés que poner la alabanza. Tenés que leer la palabra. Tenés que buscar del Señor. Tal vez necesitas que Dios vuelva a encender ese fuego en vos. Tal vez tu fe se apagó en un momento determinado. Te acostumbraste a ser cristiano y a vivir por lo natural. Tal vez perdiste en algún punto el asombro o la expectativa por lo que Dios iba a hacer. Ese tiempo de Zacarías era tan prometedor porque todo decía que era un tiempo de una gran expectación. Pero cuando llegó el momento del anuncio, se vio atravesado por la falta de fe. Y no nos puede ocurrir a nosotros en este tiempo, sino creerle a Dios, creerle a su poder y saber que Dios sigue operando restauración, sanidad y que es poderoso para traernos libertad y transformar todas las cosas, que le hacen nuevas todas las cosas. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y podemos juntos adorar al Señor en esta mañana? Y quiero pedirte que ahí donde estás te pongas en su presencia. Oh Señor, y no te corras ni te distraigas por este tiempo, en este momento del Espíritu y de lo que el Señor quiere hacer sobre tu vida. Espíritu Santo, te adoramos, Señor, te adoramos. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré
mejor para mi vida, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Obra, Espíritu Santo. Obra, Señor. Obra, Jesús, en todo lo que quieres hacer, Señor, sobre tu pueblo. No temeré, y en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Si vos crees este anuncio, este mensaje, declara: Dios de maravillas. Sí, Señor, te adoramos, Espíritu Santo. Declara: Dios de poder, Dios de autoridad sobre mi vida. Yo creo en ti, Señor. Creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Sí, Señor. En esta mañana queremos crear ese ambiente espiritual, Señor, para que las cosas ocurran, Espíritu Santo. Queremos ver tu mano de gloria, Señor, tu poder, Jesús, tus maravillas, Señor, que van más allá de los razonamientos humanos, de la lógica de este mundo, Señor. Queremos preparar un tiempo, Señor, donde vos puedas venir a hacer cosas nuevas, a romper con todo estancamiento espiritual, con toda incredulidad, con toda falta de fe, Señor, con todo lazo del enemigo. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios son arrancados en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que nos haya querido convertir, Señor, hacia las cosas naturales, a la corriente de este mundo, se ha arrancado de raíz, se corta en el nombre de Jesús, porque hoy nos levantamos como hijos de Dios que creen a un Dios vivo, verdadero, a un Dios de maravillas, de milagro, de poder, de autoridad, de sanidad. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos. Créelo, es para el que cree. Y bendecimos a las familias que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y esta palabra llega, inunda y recorre tu casa, tu vida y tu familia. Bendecimos a nuestros hermanos.